Bueno muchachos, el día de hoy vamos a empezar hablando como tal ya de los grupos farmacológicos y en el primer grupo que vamos a hablar se llaman analgésicos. Los analgésicos, o cuando se refiere a analgesia, nos referimos a todos aquellos medicamentos que de alguna u otra manera actúan aliviando el dolor. Algunos se dividen según la escala y dependiendo de ello van a ser más potentes o menos potentes. Pero en sí, los analgésicos lo que me van a hacer es ayudar a controlar o aliviar el dolor. ¿Por qué? Porque van a actuar dentro del sistema nervioso central. Tenemos una escala analgésica del dolor que ya la da la OMS, y esta escala analgésica del dolor me divide el dolor en tres fases. Un dolor leve, que se considera según la escala del 1 al 10, donde 1 es muy poco. El dolor leve llega hasta 4, de 1 a 4, que dicen las personas, por ejemplo, si 1 es muy poco y 10 es muchísimo, ¿qué tanto le duele? Yo puedo decir 4. Entonces de 1, 2, 3 y 4 sería dolor leve. El dolor moderado viene siendo desde 5, 6, 7 hasta 7. Entonces hasta aquí llegaría el dolor moderado. Y el dolor grave va de 8, 9 y 10. Esta escala, ¿para qué se hizo? Para poder saber qué medicamentos, sobre todo en la analgésica, qué medicamentos analgésicos yo debo usar o cuáles serían los de elección para ese momento. El dolor leve se trata con analgésicos no opioides más o no necesariamente un coayudante. Los coayudantes pueden ser medicamentos corticosteroides, antidepresivos, anticonvulsivantes o algún placebo. Que sabemos que, por ejemplo, el placebo no es un medicamento, o sea, no tiene un fármaco, sino que tiene el aspecto o una forma farmacéutica, pero que no va a causar ninguna alteración. Pero que en estos casos, como actúa sobre el sistema nervioso central, nos puede ayudar, pues estas personas van a pensar o van a actuar en su psicología pensando que esto sí les va a colaborar y puede ayudar a disminuir el dolor. En el dolor moderado encontramos opioides menores, ya que los opioides se dividen en mayores y menores. Encontramos opioides menores más un analgésico no opioide, o sea, podemos ir aumentando, y si necesitamos un medicamento coayudante. Y en el dolor grave tenemos a los opioides potentes. Podemos unirlos con un opioide, con un analgésico que no sea opioide, y por otro lado podemos unirnos, si queremos o no, con un medicamento coayudante. A todos estos, según la escala del dolor, dice que nos permite utilizar mecanismos también coayudantes, los cuales pueden hacerse como una posición que se llama posición antiálgica, o sea, antidolor, que la mayoría de las veces la posición antiálgica funciona como la posición fetal, que es cuando nos colocamos arrodillados, unimos nuestras rodillas a nuestros brazos y quedamos como en esta posición. Es una posición fetal, se conoce como la del feto. Esta posición nos ayuda mucho para aliviar el dolor, es una posición antiálgica. Se puede utilizar también musicoterapia, si en algunas ocasiones escuchar música me puede ayudar a liberar el dolor. Eliminar focos de luz, si el dolor, por ejemplo, es de cabeza. Dormir, realizar ejercicio, mucha gente le sirve para bajar los niveles de dolor. Entonces esos coayudantes también pueden ser medidas que no necesariamente sean farmacológicas, pero que me ayuden a mí a liberar el dolor mientras el medicamento va actuando. Ok, entonces aquí hay como una mirada más grande de lo que es la escala analgésica del dolor. En el primer escalón tenemos analgésicos no opioides como
El acetaminofén, la dipirona, son analgésicos que no son opioides y que me pueden ayudar a liberar el dolor, sobre todo cuando el dolor es leve. Recuerden que está indicado en dolores leves, el primer escalón. O algunos AINES, que se utilizan sobre todo cuando el dolor es de tipo óseo. Y si el dolor es visceral, o sea, de estómago, las vísceras son el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, todas aquellas. Si el dolor tiene que ver con un dolor visceral, utilizamos los no opioides como el acetaminofén y la dipirona. Si por el contrario el dolor es más de tipo óseo o metastásico, es decir, que se transmite a otros lugares, para ese dolor podemos utilizar los AINES. Los AINES como el ibuprofeno. Y se pueden utilizar fármacos coayudantes también en ese primer escalón. En el segundo escalón utilizamos opioides débiles, o sea, opioides menores también se les conoce. En la mayoría de casos la más utilizada se llama codeína, pero esa codeína a veces no está sola, está unida también a acetaminofén o a una dihidrocodeína. La dihidrocodeína también se puede utilizar, que es un derivado de la codeína, y por otro lado el tramadol. Se le puede añadir también un fármaco del primer escalón para unirlos según el nivel de dolor, o sea, unimos dos, por eso aquí podemos utilizar codeína más acetaminofén. Y también podemos utilizar fármacos que puedan ser fármacos coadyuvantes. Y en el tercer escalón tenemos a dos medicamentos muy fuertes que se utilizan siempre y cuando ya hayamos pasado estos escalones. Realmente no entramos de una a tratar con el tercer escalón, sino que vamos subiendo poco a poco para poder eh, eliminar de alguna manera que lleguemos a estos tipos de fármacos, porque estos provocan farmacodependencia. Y va a ser más difícil realizar el destete con los pacientes. El destete es como poder quitarle ese medicamento al paciente, lo mismo que pasa cuando le queremos quitar el seno a un niño. Va a ser demasiado difícil, pues esto, al provocarle un estado de ansiedad, es como si estuvieran consumiendo drogas alucinógenas. Los dos medicamentos que utilizamos se llaman morfina y fentanilo. La morfina es utilizada más que todo en dolores fuertes, crónicos o oncológicos, que son los dolores del cáncer. Este tipo de dolores se vuelven tan fuertes y tan difíciles de controlar con otro tipo de medicamentos, que necesitamos un medicamento muy fuerte que actúe sobre el sistema nervioso y elimine, como quien dice, desconecte todos las conexiones que dan dolor. Eso hace morfina. Para la morfina, para evitar que se nos convierta en un síndrome de abstinencia, se debe empezar a subirles las dosis poco a poco. Cuando no encontramos que la persona le está haciendo bien y sigue con dolor, no le damos a chorro, sino que subimos dosis en un 30-50% en un término de un día o 2 días. ¿Por qué? Porque si le subo de un momentico a otro, ahí sí me va a generar más dependencia de la que de por sí estos fármacos ya generan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si por ejemplo le estoy dando 100 miligramos y no le está haciendo nada, entonces lo que voy a hacer es aumentar más o menos en un 30%, es decir, voy a estarle dando como 130, pero se lo voy a subir poco a poco. Primero 105, luego 110, hasta llegar a 130, pero en el transcurso entre un día y 2 días, para que el paciente no sienta que de una le puse algo más fuerte y empiece a tener lo que no tenemos, que es el síndrome de abstinencia. El fentanilo se utiliza también en la mayoría de los casos, para un rescate. El rescate significa cuando el dolor sube de un momentico a otro y es tan fuerte, se puede aplicar pequeñas dosis, sobre todo transdérmicas, es decir, colocar como parches de fentanilo, y ayudan a hacer
a mejorar mucho lo que es el dolor cuando necesitamos que salga rápido de ahí. Como recuerden que la morfina no podemos utilizarla rápida porque puede causar daño, entonces podemos utilizar fentanilo en pequeñas cantidades. También se le pueden añadir a este tercer escalón algunos de los medicamentos opioides o no opioides, cualquiera del primer escalón o del segundo escalón. Y se le puede añadir fármacos que tengan que ver con coayudantes. Utilizamos más que todo los del primer escalón porque si unimos con fármacos opioides menores podemos potencializar eh, la acción de estos medicamentos. Por eso hay que leer preferiblemente antes de empezar a trabajar con estos medicamentos. Pero pues el médico tiene la organización de cuáles sí se pueden unir y cuáles no, y pues lo más seguro es que él no nos vaya a mandar algo que no es. Pero de alguna manera nosotros también debemos saber cuáles sí y cuáles no. Para ir desglosando, recuerden que en el primer escalón tenemos aquellos medicamentos no opioides y entre ellos está el acetaminofén, que es analgésico y también es antipirético. El analgésico significa que me quita el dolor o me lo calma. Y el antipirético es que baja la fiebre. El acetaminofén viene en presentación de jarabe, viene en 120 miligramos sobre 5 mililitros o en una mayor concentración que viene 150 miligramos sobre 5 mililitros. Vienen tabletas también de 500 miligramos en una presentación de Dolex, Dolofen, Panadol en otros lugares. Y entonces aquí para que lo tengan en cuenta, el Dolex sí es el mismo, acetaminofén, solo que es el nombre comercial. Hay tabletas de 500 miligramos llamadas acetaminofén solitas y otras que vienen en Dolex. Hay que tener precaución en pacientes que tengan insuficiencia hepática y renal, pues puede causar hepatotoxicidad o problemas con los riñones. ¿Qué significa esto? Que después de un tiempo, como se metabolizan en el hígado y se excretan por el riñón, los más afectados van a terminar siendo estos y pueden causarle daño irreversible tanto al riñón como al hígado. Así que, por ejemplo, esas mamitas que le dan acetaminofén al niño porque sí y porque no, deberían cuidarse porque el niño de pronto no se dé cuenta en estos momentos, pero más adelante pueda tener cuando sea un adulto graves problemas renales o hepáticos. Y si le sumamos que más adelante cuando sea un adulto va a ser un adulto bebedor, pues termina de tirarse el riñón y el hígado. Precaución también en personas que sean alérgicos a la aspirina o cualquier otro AINES. Si el paciente me dice que es alérgico, pues yo no puedo darle este tipo de medicamentos. Pueden tener reacciones adversas como agranulocitosis, que es daño de los glóbulos blancos, elevación de algunas enzimas hepáticas, porque lógicamente causa daño en el hígado. Estas enzimas, ¿qué pasa? No se están metabolizando en el hígado porque el medicamento les está robando el espacio y lo que hacen es elevarse dentro del cuerpo. Y por otro lado puede haber erupciones cutáneas o rash, que es una alergia que puede ocasionarle el acetaminofén a algunas personas. ¿Y qué debo hacer ahí? Suspender inmediatamente. Los AINES se conocen así por su abreviación en analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que significa que además de producir analgesia, producen mediación antiinflamatoria, pues actúan en los receptores como tal antiinflamatorios, permitiendo que se baje la inflamación y segundo, que produzcan analgesia por un mecanismo diferente. O sea, que me desinflaman y además me alivian el dolor. Los AINES también tienen un techo analgésico, lo que quiere decir que no se debe consumir en dosis altas. Lo que yo les hablaba de la máxima, de la mínima tóxica, es decir, de la máxima,
tiene que ver con el techo de analgesia. Por ejemplo, si llegan a un tope de 2000, digamos el ibuprofeno, ya después de ahí no me causa nada y lo que puede causarme es daño. Se debe tener mucha precaución en personas que tienen alteraciones hematológicas, es decir, problemas en la sangre, porque puede causar un daño mayor. Y tiene muchas reacciones adversas, sobre todo a nivel gastrointestinal. Puede producir ardor epigástrico, lo que llamamos dolor o ardor en la boca del estómago, náuseas, vómito, anorexia, no va a comer, diarrea, estreñimiento. Puede causarme las dos cosas, ¿no? Diarrea o estreñimiento, flatulencias, sensación de plenitud, dolor epigástrico y abdominal, sangrado y puede, en última, si se consume demasiado, causar úlceras gástricas. Lo mismo que pasa con el acetaminofén ocurre con los AINES. El uso crónico me puede causar toxicidad tanto renal como en el hígado. Entonces, hepato va a ser siempre hígado y renal del riñón. Vamos a causarle daño bastante al hígado y al riñón porque se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. Lo que quiere decir que los metabolitos libres que queden pueden dañar tanto el hígado como el riñón. Esto se hace siempre y cuando el uso sea crónico. Recuerden, o sea, todos los días me tomo 3 pastillas de acetaminofén o ibuprofeno. Por esa razón es que estos medicamentos se indican solo cuando hay dolor. No es como para que no me vaya a doler, sino solo cuando hay dolor. Medicamentos que hacen parte de los AINES, más conocido el ibuprofeno. El más conocido porque es el que menos efectos adversos tiene por las cantidades que son más mínimas. De ahí para allá son un poco más fuertes porque de la misma manera van a aliviar el dolor un poco más rápido. Diclofenaco, naproxeno, el ácido acetil salicílico, que es el más conocido como ASA o aspirina, ketoprofeno, indometacina, metamizol y celecoxib. Estos medicamentos son en el nombre genérico, por así decirlo, y el nombre comercial cada uno trae un nombre distinto. Por ejemplo, el ibuprofeno es más conocido como el Advil. Y el ácido acetil salicílico, el más conocido como nombre comercial, se llama aspirina. Tercer, perdón, segundo escalón, dolor moderado a severo. El segundo escalón, recuerden que ya no está ese dolor leve que yo me lo aguanto, sino que ya empieza un dolor un poco más moderado, ese que tendemos a decir que ya no nos aguantamos. Entonces el primer medicamento del que vamos a hablar se llama tramadol, indicado en dolor moderado a severo. Se debe tener precaución también en aquellas personas que son dependientes a fármacos que sean depresores del sistema nervioso central, o sea que actúen directamente en el sistema nervioso central. Precaución grande en el uso concomitante con alcohol, que quiere decir que no, esto sí por nada del mundo puedo tomar tramador con alcohol, porque puede causarme un efecto en el sistema nervioso central alterado, lo que puede causar que yo, sin darme cuenta, deje de respirar, mi corazón deje de palpitar, pierda la visión, porque están actuando juntos en el sistema nervioso central. Precaución con hipnóticos u otros analgésicos que también sean opiáceos porque pueden aumentar la acción del fármaco. En los niños no se recomienda el uso porque puede causar daño en la función respiratoria. También trastornos neuromusculares y enfermedades de tipo cardíaco. Contraindicado en personas que ya tengan insuficiencia renal grave o crónica y insuficiencia hepática. El tramadol es un medicamento muy bueno, pues actúa muy rápido, pero también tiene muchos efectos adversos o reacciones adversas, sobre todo en el tracto gastrointestinal. Puede producir mareos, cefalea, confusión, somnolencia, náuseas, vómito, urticaria, rash. ¿Qué es urticaria? Cuando me sale una mancha roja en el cuerpo, y el rash es la rasquiña.
El estreñimiento también lo puede provocar sequedad bucal. Cuando me ponen inflamado, lo más seguro es que yo sienta que la boca la tengo seca. Sudoración y fatiga. Muchas de estas cosas pasan y no somos capaces de advertirle al paciente y el paciente se me empieza a preocupar por lo que está pasando. Por ejemplo, si a mí no me dicen que es este medicamento el que me causa sequedad en la boca y yo empiezo a sentir que estoy seca, que por más de que tome agua y tome, la boca me sabe seco y tengo malestar y me da visión borrosa, mareos, estoy como somnoliento, me asusto y si le digo a mi familia, él se asusta más. Entonces hay que contarle a las personas posibles efectos adversos. Si le dan ganas de vomitar es normal. Si de pronto le aparece alguna rasquiña es normal. Usted me cuenta. ¿Sí? Hay que verificar todo este tipo de cosas. Medicamento del segundo escalón o opioides menores. Codeína. Tiene una acción analgésica de moderada a débil y también tiene una acción antitusígena, que quiere decir que alivia la tos de una forma central y de alguna otra manera, como un efecto colateral, también ayuda contra la diarrea. Más o menos el 10% de las dosis administradas de codeína se van a terminar convirtiendo en morfina, que es el metabolito que ya va a ser el responsable de su efecto analgésico. La codeína entonces es un derivado de la morfina, pero menos potente, que me va a ayudar a manejar el dolor, pero que de alguna manera también me ayuda a quitar la tos como efecto central y por allá un efecto lejano también la diarrea. ¿Por qué digo efecto lejano lo de la diarrea? Porque quiero que entiendan que no es que si tengo diarrea me voy a tomar codeína porque no es directamente su acción central, ¿no? Sino que por algún motivo me duele el estómago. Además de eso tengo una tos terrible y tengo diarrea, entonces codeína digamos actuaría en todas. Pero no es que sea utilizado directamente para eso. Su acción central está basada en el dolor y en la tos. El 10% de las dosis, como les decía, va a terminar convertida en morfina, ya que es el metabolito que a la final, después de de todo el metabolismo que va a ocurrir en el hígado, va a terminar siendo el que va a actuar, básicamente en el efecto analgésico. La dosis máxima de codeína que se puede dar en un día son 400 miligramos, para que lo tengan en cuenta. Si subo de 400 miligramos puedo causar toxicidad. Y se debe tener especial precaución si los vamos a combinar con AINES, pues estos van a potencializar el efecto de codeína y puede haber un daño mayor, ya que recuerden que tiene restos de morfina y no queremos causarle dependencia a ese paciente. Para que tenga un efecto en el dolor o un efecto analgésico, se debe esperar más o menos 30 minutos para que funcione y dura entre 1 a 2 horas el efecto analgésico y de 4 a 6 horas el efecto antitusígeno, o sea, el efecto contra la tos. Las interacciones puede potenciar el efecto de otros analgésicos opioides, por eso no debería utilizarse con otros o unirse con otros, a menos de que lo que queramos es que actúe y se quite más rápido el dolor. Puede ser utilizada también contra anestésicos generales, tranquilizantes, hipnóticos y sedantes si queremos que estos aumenten o se potencie su efecto. Si por el contrario no queremos que eso pase, no debemos utilizarlos juntos. Si lo combinamos con un anticolinérgico, incrementa el riesgo de la constipación o un ilio paralítico. Y por el contrario, lo que ustedes creen que sea constipación significa estreñimiento. Constipación son grados de estreñimiento como tal. Y el ilio paralítico es cuando se paraliza el ilio como tal o parte del intestino y entonces empieza a haber acumulación de todo lo que está pasando ahí porque no hay movimiento de el bolo como tal, el bolo alimenticio que se va a convertir en un bolo fecal.
Las contraindicaciones: está contraindicado en pacientes que tengan asma o enfisema pulmonar. El asma, el asma es una enfermedad respiratoria que causa mucha mucosidad, y el enfisema pulmonar lo que tiene es daño en el pulmón. El EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva grave, también está contraindicado en ancianos debido a que termina metabolizándose como morfina y puede causar daño o depresión respiratoria, lo que podría hacer que ellos no se den cuenta y por algún motivo dejen de respirar. Y precaución grande en insuficiencia renal o hepática. Todos estos medicamentos terminan dañando hígado y riñón, y si ya hay un daño grave no se deben administrar, se debe buscar otras maneras. Y no está recomendado para usar en el primer trimestre del embarazo ni tampoco en la lactancia, porque contiene y se metaboliza como morfina. Recuerden que la morfina, al principio les dije, es muy potente y termina causando daños graves, por eso no se debe utilizar ni en el primer trimestre del embarazo ni durante la lactancia. Los analgésicos mayores, o aquellos que están indicados en dolores crónicos o dolores oncológicos, también pueden ser utilizados en pacientes que indiquen tener dolores articulares, que son dolores muy graves, no son directamente crónicos, pero son dolores que a veces llegan muy fuertes, entonces se puede utilizar también en ese tipo de pacientes. ¿Cuáles son esos analgésicos mayores? La hidrocodona, la morfina, meperidina, buprenorfina, tapentadol, fentanilo, oxicodona y metadona. Todos estos medicamentos son utilizados solo prescripción médica, empecemos ahí. Y segundo, son medicamentos que se conocen como medicamentos de control, porque así como pueden causar analgesia, pueden causar también la muerte, debido a que actúan directamente en el sistema nervioso central, desconectando todo, y si no tenemos un seguimiento de esa desconexión, al cuerpo se le puede olvidar también respirar, palpitar, utilizarse de alguna otra manera para otras cosas. Y en algunos casos esto puede ser utilizado para causar la muerte en personas que quieren morir de una manera no dolorosa, por así decirlo. Por eso son medicamentos llamados de control, o se identifican en la mayoría de sus cajitas con el color morado. Así vienen más o menos. Por eso se llaman medicamentos de control. Todo aquello que traiga el colorcito morado me indica a mí que son medicamentos que no deberían salir de un hospital y que no deberían utilizarse sino bajo estricta supervisión médica y de los signos vitales, pues. Para tener en cuenta cuáles son aquellos medicamentos coayudantes y por qué es que nos ayudan, o por qué es que son ayudantes en estas situaciones. Entonces hay que entender que son usados para aumentar en la mayoría de las ocasiones la eficacia del analgésico de tipo opioide o no opioide en otras ocasiones. También se utilizan para prevenir o tratar los síntomas que sean concomitantes y que pueden exacerbar el dolor. Es decir, a mí me molesta el dolor de estómago porque es muy fuerte, por ejemplo. Pero el corticosteroide lo que hace es disminuir alrededor de ese dolor, que es lo que puede hacer que me duela demasiado, y previene o eh, disminuye de alguna manera esos síntomas que van a ser concomitantes al dolor. Algo que está concomitante significa que está unido o que está actuando al mismo tiempo. Proporcionan analgesia independiente de los tipos específicos de dolor, porque estos no van a actuar en los receptores de dolor, sino que actúan en lo que sucede alrededor de ese dolor. ¿Cuáles son ellos? Los corticosteroides, anticonvulsivantes, antidepresivos, agentes neurolépticos y placebos. Los corticosteroides son, por ejemplo, la dexametasona, la prednisolona y la prednisona.
Los anticonvulsivantes también me ayudan a mí para manejar el dolor neuropático, como la fenitoína, la carbamazepina, el valproato y el clonazepam. Y los antidepresivos me ayudan sobre todo en personas que también tienen dolor por cáncer o dolor oncológico, especialmente si el dolor también es de tipo neuropático. ¿Qué significa neuropático? Que se siente en otras partes del cuerpo y que viaja a través de los nervios. ¿Cuáles puedo utilizar yo? Amitriptilina, nortriptilina y sertralina. Ok, muchachos, eso es todo lo de analgésicos.